Bueno, damos gracias al Señor por lo que hemos tenido, este precioso momento de poder adorar al Señor con nuestros labios. Así es que vamos a continuar hoy con su palabra para poder edificar nuestras vidas, ¿no? Lo más importante entre la adoración o la adoración viene justamente por un conocimiento de su palabra, ¿no? Nuestro Señor dijo al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es lo que nuestro Señor dijo en Juan 17:3. Así es que un conocimiento de Dios por medio de su palabra nos lleva a nosotros evidentemente a una correcta adoración. Bien, vamos a orar. No sin antes pidiéndoles que por favor me acompañen en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versos 19 al 26. Bien, que viene a ser nuestra cita bíblica de estudio de esta noche. Bien, Hechos capítulo 3, versos 19 al 26. ¿Ya lo tenemos? Bueno, ahora sí, vamos a iniciar. Dice allí: así que arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bueno, Hechos capítulo 3 es un episodio en el cual el Señor Jesús actúa por medio del apóstol Pedro, en el cual el apóstol Pedro les predica a las personas allí a que ellos se arrepientan de sus pecados. Es un tiempo especial en el cual el apóstol Pedro menciona la necesidad de que toda persona realmente se arrepienta. El tema de hoy, amados hermanos, es la necesidad de arrepentimiento. Bien, y esto quiero que por favor lo tengamos en mente, en nuestra mente, al continuar el tema de esta noche, la necesidad de arrepentimiento. Y lo cierto es, queridos hermanos, bueno, de que a lo largo de la historia el Señor nos ha mostrado justamente a nosotros el hecho de que nos muestra nuestra condición a la cual nosotros estamos. En Romanos el Señor menciona de que todos nosotros somos pecadores, estamos en una naturaleza de pecado. Ninguno de nosotros puede por sí mismo en sus propias obras llegar al Señor, sino solamente por medio de la fe, y una fe acompañada de arrepentimiento. Si nosotros nos vamos allí al Antiguo Testamento, nuestro Señor, por ejemplo, se refirió muchas veces a Israel en este sentido. Por ejemplo, cuando miramos en este llamado que le hizo a Jeremías, para que Jeremías comunique al pueblo, en Jeremías capítulo 8, versos 4 y 5, el Señor habla por medio de Jeremías cuando dice: así ha dicho Jehová.
Así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino, porque este pueblo, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Además, por supuesto, de Jeremías, toda la Biblia en cuanto a los profetas siempre llamaron evidentemente a que Israel venga realmente o vuelva al Señor en una actitud de un genuino arrepentimiento. A Jeremías se lo llama el profeta llorón, porque Jeremías muchas veces entre lágrimas, Jeremías muchas veces aún en su enojo, Jeremías muchas veces demostrando sus emociones delante del Señor, aún así intercedía por el pueblo de Israel, llamándolo de forma permanente a que el pueblo, principalmente en este caso el pueblo de Judá, que fue que se dirigió Jeremías, volviera a los caminos del Señor en una actitud de un genuino arrepentimiento. El Señor, recuerdo en la lectura de Jeremías, cuando dice de que el pueblo, la gente rica, decía allí a sus siervos que eran los mismos israelitas, su misma gente, los tenían allí a ellos como siervos y los hostigaban, es decir, un israelita contra otro israelita, llamémoslo así, del mismo pueblo, al cual ellos agarraban y siendo estos sus siervos, los hostigaban, ¿no? Les hacían trabajar muchas horas, había un maltrato hacia ellos. Pero Jeremías, hablándoles a ellos, llega un momento en que ellos, entre comillas, se arrepienten, hacen una asamblea, hacen un juramento delante de Dios y toman una decisión de agarrar y liberar a todos sus siervos que ellos tenían. Darles libertad para que sus siervos puedan realmente agarrar y vivir vidas no atados a la servidumbre, sino en los cuales ellos puedan realmente sobrevivir a la situación en la cual estaba pasando toda Judá. Pero luego dice algo interesante. Después de que ellos agarraron e hicieron un juramento delante del Señor y liberaron a los siervos, luego dice, curiosamente ellos agarraron, se arrepintieron de la decisión que habían tomado y se fueron a sus siervos nuevamente para agarrar y volverlos nuevamente a esa servidumbre y a ese hostigamiento. El corazón de Judá realmente fue un corazón bastante duro. Y el pueblo de Israel, o en este caso nuestro Señor, llamó permanentemente a ellos a que se volvieran de esa actitud rebelde, que se volvieran en una actitud de un genuino arrepentimiento hacia el Señor. Así es que eso fue lo que los profetas hablaron de forma permanente, el arrepentimiento que ellos debían de tener. Los profetas hablaron acerca de la importancia que tenía que el pueblo escuche realmente con atención. Pero lastimosamente el pueblo se negó totalmente a escuchar a los profetas. Y esto, por supuesto, les trajo a ellos tremendas, terribles consecuencias en cuanto a las decisiones que tomaron. Así es que, y por supuesto, cuando ya vemos esto en el Antiguo Testamento, también podemos, por supuesto, también ir al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento también habló acerca de este tema tan principal. Por ejemplo, allí en Mateo capítulo 3, versos 1 y 2, el Nuevo Testamento menciona esto. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. Juan el Bautista de manera permanente dentro de lo que era el anuncio del reino, aquel que era el mensajero, el que venía antes de nuestro Señor Jesús, las palabras en las cuales Juan siempre habló al pueblo fue acerca de esto: arrepiéntanse, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor Jesús también, Él habló acerca de esto cuando Él dijo, comenzando Jesús a predicar, Él dijo, arrepiéntanse porque también el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué viene a ser exactamente el arrepentimiento? Porque estamos hablando en este momento acerca de lo que es arrepentirse y volver al Señor.
¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Nosotros podemos encontrar evidentemente la definición de la palabra arrepentimiento, porque también está allí en el Nuevo Testamento, y su significado literal de la palabra arrepentimiento es la palabra metanoeo. Y la palabra metanoeo justamente es arrepentirse. La palabra metanoeo es cambiar de opinión. La palabra metanoeo es cambiar de propósito. Así que cuando hablamos evidentemente de la palabra arrepentimiento, esto implica evidentemente para el creyente una decisión no solamente intelectual, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe primeramente entra en el intelecto, pero luego también baja hacia el corazón. Podemos tener una fe intelectual y podemos considerar de que de repente estamos como que arrepentidos, pero lo cierto es de que el arrepentimiento implica y va más allá de tomar una decisión intelectual. El arrepentimiento viene a ser un verdadero cambio de mentalidad. Esto, por supuesto, resulta también, al haber un cambio o un conocimiento intelectual y al haber un cambio de mentalidad en el hombre, esto, por supuesto, resulta en un cambio de conducta de la persona. No se puede hablar de un genuino arrepentimiento cuando la persona no demuestra en sus acciones el verdadero cambio, la metanoia que el Señor ha hecho en su vida. Esa obra espiritual que el Señor hace en la mente y en el corazón es justamente lo que sale a relucir, es lo que se muestra, es la consecuencia de la obra de Dios, esa obra espiritual en la cual luego se muestra en un cambio en el comportamiento, un cambio de actitud. Así es que cuán importante para nosotros entender de que ese es el verdadero arrepentimiento. El Señor nos muestra allí en algunas parábolas, por ejemplo, la parábola que cuando está ese hombre y llega, hay un señor, dice, y que llega hacia sus dos hijos y le dice al primero, le dice, hijo, ve a mi viña a trabajar. Y el primer hijo le dice, no quiero. Entonces va al segundo hijo y le dice, hijo, ve a mi viña a trabajar. Y el segundo hijo le dice, sí, Señor, iré. Pero luego dice, el primer hijo que había dicho no quiero, dice, se arrepintió y luego fue a hacer lo que su padre le había dicho. Pero su segundo hijo, quien le había dicho sí, padre, iré, cambió de decisión y se quedó y no hizo lo que su padre le había dicho. ¿Cuál de los dos realmente tuvo un verdadero arrepentimiento o un cambio verdadero de mentalidad? Evidentemente fue el primer hijo. El Señor llamó eso justamente la dura atención a los líderes religiosos cuando al mencionarles esta palabra les dijo, las prostitutas y los cobradores de impuestos van delante de vosotros. Porque aún viviendo ellos las vidas que han vivido, ellos han escuchado realmente del Señor, ha habido un cambio realmente en su vida, inherente también al arrepentimiento, de tal manera que su conducta ha venido a ser cambiada por la obra que ha hecho el Señor en su vida. Pero ustedes, les dijo, ustedes siguen de la misma manera. Así que, hermano, cuán importante es que nosotros entendamos de que el arrepentimiento no solamente consiste en un tema de un conocimiento intelectual, o probablemente de que nosotros podamos tal vez como que sin querer mezclar o sostener de que arrepentimiento sea lo mismo que remordimiento. Son dos palabras, por supuesto, totalmente diferentes. Allí cuando vemos, por ejemplo, en la actitud que tuvo Judas, cuando Judas traicionó al Señor, la Biblia dice de que él agarró, fue tanto al final lo que él sintió al haber tomado esta decisión de haber entregado al Señor, que él agarró, dice, fue y se colgó. Judas lo que tuvo él fue un remordimiento de conciencia
pero nunca en realidad Judas tuvo un verdadero arrepentimiento, porque la palabra de Dios dice que el verdadero arrepentimiento lleva a Dios, lleva a una vida de santidad, lleva realmente a un cambio de vida. Pero eso no fue lo que pasó con Judas. Y por supuesto, ahí también tenemos otra parábola en Lucas capítulo 16, voy a tomar la parte última, versos 30 y 31, en el cual el Señor nos ilustra la parábola del rico y Lázaro. Está en esta conversación entre Abraham y el rico que había fallecido y que estaba allí en el limbo, ¿no es cierto? Ahí en el Hades. Así es que dice allí esos versos, capítulo 16 de Lucas, versos 30 y 31, nos dice allí, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué nos está queriendo decir con esto? Otra enseñanza importante para nosotros es que solamente la palabra es única y suficiente en la vida del hombre para que el hombre tenga un genuino arrepentimiento. Hermanos, no hay otra cosa más. Hermanos, el Señor no tiene otro tipo de instrumento. O quizás podría tener algunos allí auxiliares. Hay tan lindos autores en los cuales podemos estudiar, pero simplemente son algunos elementos que el Señor puede sacar y que realmente nos puede quebrantar. Pero realmente lo que el Señor ha utilizado y siempre utilizará es su palabra. Porque nuestro mismo Señor dijo, el mundo y sus cosas, todo lo que hay en el mundo pasará, pero mi palabra nunca pasará. Así que Dios utiliza su palabra única y suficiente para poder generar en la vida del verdadero creyente, por supuesto, un genuino arrepentimiento. Así que en este sentido, queridos hermanos, es que Pedro, en esta lectura que hemos visto del libro de los Hechos, del capítulo 3, Pedro agarra y empieza a dar abundante evidencia. Él habla a toda esa comunidad, tanto judía como también de otros pueblos, y Pedro les empieza a hablar acerca de lo que ellos habían cometido. Ustedes mataron al dador de la vida. Ustedes lo llenó de evidencias claras de la decisión que los líderes religiosos habían tomado y que evidentemente esto llevó a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, pero en todo esto, evidentemente, Pedro, luego de terminar con toda esta evidencia abrumadora, el apóstol Pedro llegó a esta conclusión con ellos. Por tanto, arrepiéntanse. Las palabras del apóstol Pedro fue, arrepiéntanse, cambien o permítanse cambiar. Una metanoia tiene que suceder en su mente y en su corazón, de tal manera que realmente ustedes puedan cambiar su conducta en la cual ustedes están yendo. Eso me recuerda allí a Romanos capítulo 1, cuando del verso 29 al 32, Pablo hace toda una lista del carácter de aquellos quienes en los postreros tiempos estarán, esos hombres amadores de sí mismos, fornicarios, adúlteros, mentirosos, borrachos, y toda esa lista de personas en las cuales dice la palabra, todos ellos que son dignos de muerte, porque no solamente practican el pecado, sino que también dice, se complacen con quienes lo practican. Estas personas son dignas de muerte, porque practican cada día aquello en lo cual está en contra de la voluntad de Dios. Pero lo lindo de todo esto es que la palabra de Dios nos dice que el Señor pasó por encima de todas estas cosas, mandando a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de la fe en Él y ese cambio que hace el Señor, esa metanoia en el corazón, produzca de manera inherente un genuino arrepentimiento.
que lleve realmente a un cambio de conducta. Ninguna persona que agarrando y siendo, por decir, un fornicario, un adúltero, conociendo al Señor y practicando lo que hace, esta persona no podríamos decir realmente, a lo menos humanamente, podríamos decir de que aún no es un verdadero creyente. Así que, hermanos, el apóstol Pedro entonces se dirige a esta comunidad y él habla justamente mostrando todas estas evidencias y sobre todo dando la oportunidad a las personas a que busquen al Señor de corazón. Quiero hablarles ahora unos pocos puntos nada más acerca de lo que Pedro les habla aquí a su auditorio que tenía en ese momento. Y el primer punto que les quiero mencionar es que Dios perdonará los pecados, es lo que Pedro dijo a ellos y lo vemos reflejado allí en el verso 19. Pero ¿cómo es que perdonará sus pecados? Cuando evidentemente en ellos haya un genuino arrepentimiento y sus corazones de ellos sean convertidos. Y cuando hablamos esto de que los corazones de ellos sean convertidos, estamos hablando de una palabra que también se usó frecuentemente en el Nuevo Testamento para aquellas personas que eran pecadoras. Bueno, todos somos pecadores, pero para todos los pecadores que se vuelven a Dios. Eso es la palabra convertidos, viene de esta palabra epistrepo, ¿no?, que significa convertirse. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que hablan acerca de esta palabra y tomé una, por ejemplo, allí en 1 Tesalonicenses 1:9, cuando dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Allí está la palabra se convirtieron, la palabra epistrepo, en la cual habla evidentemente de una genuina conversión, que es decir, volverse del pecado, de este camino que estoy yendo en el pecado, en el cual viene a haber en mí un genuino arrepentimiento porque oí la palabra de Dios, creí en la palabra de Dios, entonces doy un giro de 180 grados, convertido en el Señor, y entonces porque el Señor hizo su obra en mí de tal manera que ya me libra o me saca de aquellos pecados en los cuales he practicado. Así que a consecuencia de esto, nos dice allí el verso 19, vámonos allí por favor, nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que una de las cosas que el apóstol Pedro les dice como consecuencia a ellos de un genuino arrepentimiento y de una conversión, les dice: esto es lo que pasará con ustedes, sus pecados de ustedes serán perdonados por el Señor. Esto, por supuesto, fue algo que el legalismo nunca pudo ofrecer. Allí en todo esto de lo que venía a ser el sistema levítico del sacrificio, todo ello lastimosamente no ofrecía de parte de Dios un perdón. Solo servía nada más esto para que los hombres sigan cargando más con cosas que ellos ni siquiera podían ellos llevar. Isaías, por ejemplo, capítulo 43, verso 25, nos dice aquí lo siguiente. Isaías 43, 25. El Señor dijo, o Dios dijo: yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo, yo no me acordaré de tus pecados. Yo soy, dijo el Señor, solamente yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y yo no me acordaré de tus pecados. Cuando el creyente realmente se acerca al Señor de corazón. Pedro también allí en el mismo libro de Hechos, capítulo 5, unos capítulos más adelante, Pedro le dijo también a la audiencia que tuvo en ese momento: a este, dijo, haciendo una referencia a nuestro Señor Jesús, a este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, ¿no?
todos los que creyeren en Él, nos dice la palabra. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que, hermanos, una de las consecuencias que viene para el creyente genuino, cuando éste realmente se acerca a Dios de corazón y llega a ver este genuino arrepentimiento en fe, es que lo primero que Dios hace en la vida de este creyente es darle verdadera salvación. El Señor perdona los pecados, no importa qué pecados haya cometido. El Señor dice que agarra y simplemente borra todas sus rebeliones, perdona todos sus pecados, lo limpia. Y para el Señor esta es una nueva persona, y Él también, el creyente también se considera en fe como una nueva persona, una nueva oportunidad de vida, un nuevo nacimiento en el cual ya no lo vive solo, ya no lo vive en sus propias decisiones, sino que lo vive en compañía y bajo la dirección del Señor. Esto nos recuerda lo que Hebreos capítulo 10, verso 4 dijo, haciendo una referencia a lo que nuestro Señor Jesús hizo y lo que no podía hacer el sistema levítico del tiempo del antiguo pacto. Nos dice allí Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, verso 4 nos dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aquel sistema de sacrificios en el cual venía ese creyente judío y se acercaba a Dios, la manera en la cual Dios actuaba era simplemente cubriendo nada más el pecado del pecador. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero sacrificio, por medio de Él, dice, hay un genuino perdón de pecados. Hay lluvias de bendiciones, ¿no? Esto es lo que hace el Señor, por supuesto, en la vida del nuevo creyente. Y esto nos dice también la palabra allí, continúa el verso 19, para que vengan tiempos de refrigerio, dice allí el apóstol Pedro, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Cuando habla de esto de tiempo de refrigerios, de la presencia del Señor, está hablando allí del gobierno milenial que nuestro Señor Jesucristo va a hacer. Nuestro Señor Jesús vino con la oferta en que Él instauraría su reino, pero al ser rechazado por los judíos, esto se ha postergado hasta que, dice la palabra, hasta que todos los judíos realmente busquen al Señor en un genuino arrepentimiento, y entonces el Señor vendrá. El Señor nuevamente estará allí, y esto evidentemente será en su segunda venida, en la instauración de su reino milenial. Eso es lo que nos muestra ahí, justamente continuando el versos 20 y 21 de este texto de Hechos 3. El verso 20 y 21 dice: y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado antes, y a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo ha ascendido a los cielos, y allí aún todavía el pueblo de Israel está esperando todavía a su Mesías. Rechazaron al Señor Jesús y sus corazones aún todavía están duros como nación. Pero la palabra de Dios nos muestra de que un día el pueblo de Israel estará pero tan arrepentido de corazón que dice que llorarán, se lamentarán como nación. Hoy día la salvación está para todos, y la salvación es individual. De la multitud en la cual todos nosotros somos, la salvación dice que es individual para cada uno. Pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo, será porque de una manera colectiva todo el pueblo de Israel, ese remanente que haya quedado, llorará, se lamentará, se arrepentirá y le pedirá al Señor que, estando desde los cielos, vuelva por ellos. Eso fue lo que evidentemente más adelante menciona que Moisés
habló por boca de Él y también de los profetas. Así que nuestro Señor, queridos hermanos, Él va a volver. Eso es lo que nos muestra el versos 20 y 21. Él vendrá. Esa es la esperanza que también nosotros como creyentes tenemos. Un día el pueblo de Israel esperará como nación al Mesías, al único Mesías, a nuestro Señor Jesús, y Él vendrá y juntamente con Él también dice, reinaremos también los gentiles. Nosotros, que no tenemos parte con el pueblo de Israel, nosotros también estaremos allí en su reino milenial. Pero esto definitivamente no pasará hasta que todo el pueblo de Israel se arrepienta de todo lo que hizo, incluyendo evidentemente la negación de nuestro Señor Jesucristo. Así que a eso es lo que se refiere. Luego quiero hablar acerca del versos 22 al 24, porque aquí también la palabra de Dios nos muestra de que el juicio se evitará. ¿De qué manera? Nos dice allí el verso 22 al 24, nos dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas de que os hablo, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Así que aquí lo que está hablando el apóstol Pedro está tomando de Deuteronomio, cuando nos vamos allí a Deuteronomio capítulo 18, versos 15 y 19, está tomando estos dos textos para hablar de esto que ya había mencionado Moisés. Y estas palabras justamente están aquí en estos versos. El Señor vuestro Dios levantará profeta entre ustedes, así de entre los hermanos como a mí. Él también agarrará y pondrá a este hombre, a él oiréis todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a este profeta será desarraigado. Así es que, hermanos, lo que Pedro estaba allí queriendo decirle a estas personas en ese auditorio era de que si ellos rechazaban al Mesías, esto por supuesto resultaría en una pérdida de todas aquellas bendiciones que el Señor tenía para ellos. El rechazar a su Mesías venía a ser en que ellos se mantendrían en la condición en la cual ellos estuvieron. Todas aquellas bendiciones del pacto que Dios había prometido por medio del Mesías estaban allí listos y disponibles para ellos, pero lastimosamente ellos lo rechazaron. Sin embargo, el apóstol Pedro les dice a ellos que si realmente hubiera un genuino arrepentimiento de todo el pueblo de Israel, estas cosas, por supuesto, llegarían a suceder. Pero evidentemente esto hasta hoy no ha sucedido. Así como han rechazado en aquel tiempo a nuestro Señor Jesús, aún todavía en estos nuestros tiempos se sigue rechazando al Señor. E Israel lastimosamente es el primero entre todos los países en el cual hasta ahora sigue rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice también allí, toda persona que no oiga a este Mesías, a este enviado por el Señor, será arraigado de su pueblo o desarraigado de su pueblo. ¿Qué significaba con esto? De que esta persona moriría en condenación. Esta persona moriría allí sin tener ninguna excusa delante del Señor. Y eso es lo que hasta ahora sigue sucediendo para con Israel. Miren lo que el Señor dijo allí en Juan 5:39, cuando Él en oración, o le dijo en realidad allí a la gente quien lo estaba escuchando, les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta gente, esta nación, aunque esperaban a su Mesías, no tuvieron en cuenta todas aquellas señales que Dios había dado por medio de nuestro Señor Jesús, todos los cumplimientos de las Escrituras que nuestro Señor Jesús había hecho, no lo tuvieron en cuenta y lo rechazaron. Todas estas personas, dice la palabra, no tienen ninguna excusa delante de Dios y un día estarán delante de Él. Así es que eso es lo que el Señor aquí nos muestra.
el pacto que Dios había hecho con Abraham y los sucesivos pactos que siguieron también tanto con David. Allí esos se han cumplido en nuestro Señor Jesús y se cumplirán. Aún todavía hay parte del pacto que aún todavía no se ha cumplido y que esto vendrá, por supuesto, para todas las familias, para quienes creen en nuestro Señor. Allí se cumplirá lo que nuestro Señor, lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que esta bendición, por supuesto, ahora está disponible. Toda persona quien realmente pone su fe en nuestro Señor Jesús, quien hay de manera inherente en la fe un genuino arrepentimiento, esta persona evidentemente tiene un nuevo nacimiento y esta persona está lista para poder recibir de parte de Dios todas aquellas bendiciones que el Señor ha preparado. Así que, hermanos, ¿cómo estamos también nosotros delante del Señor? El apóstol Pedro habló esto a un auditorio en aquel tiempo. Un auditorio en el cual no habían pasado ni meses al acontecimiento de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Así que todas estas cosas en las cuales Pedro hablaba era algo tan actual para ellos, en la cual Pedro ocupó justamente para llamarles a la reflexión, a que ellos consideraran lo que Pedro les estaba hablando, a que ellos miraran las Escrituras y se dieran cuenta de que los profetas habían hablado de esto y de que de verdad requería de ellos el creer de corazón. Hermanos, nada de esto hoy día ha cambiado. Porque así como los judíos son pecadores, la palabra de Dios nos dice que también nosotros somos pecadores. Al igual que los judíos necesitan de Dios, nosotros también necesitamos de Él. Nosotros también necesitamos un Salvador. Y ese Salvador se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, quien se dio, dice la palabra, como sacrificio, como sustituto, una sola vez para siempre. Una sola vez para siempre nuestro Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados. Así es que la palabra allí nos indica justamente, nuestro Señor estando aquí dio estas instrucciones también además a sus discípulos. Lucas 24, 47, cuando nuestro Señor, habiendo resucitado y estando listo para agarrar e ir al cielo por medio de la nube, Él le dio estas indicaciones a sus discípulos y a quienes lo oían, y les dijo nuestro Señor que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el arrepentimiento es inherente a la fe. El arrepentimiento está tan unido a la fe que no se puede decir de que una persona es un verdadero creyente si antes esta persona realmente no ha analizado su vida delante de Dios y ha entendido cuán pecador es delante de Dios. Hermanos, no importa cuántas obras podamos hacer, no importa cuántas obras el hombre pueda hacer, el hombre no puede tener salvación por medio de obras. El hombre solamente puede tener única salvación por medio de su fe, y demostrándolo a través de un genuino arrepentimiento por medio de la obra que Dios ha hecho en su vida. Hermano, usted realmente, al evaluar su vida, al analizar su vida, usted realmente puede ver de que en usted ha habido un genuino arrepentimiento. Ese genuino arrepentimiento se ha demostrado por un verdadero cambio de actitud, de comportamiento. Las personas que están a su alrededor pueden decir de usted de que usted realmente es una nueva persona. Las personas pueden dar testimonio
de que usted realmente ha venido a cambiar a lo que usted realmente era antes de conocer al Señor Jesús? Si bien las obras no dan salvación, pero las obras testifican y dan testimonio de la salvación del verdadero creyente. Así que esto fue lo que el apóstol Pedro ofreció a ese auditorio, quien estaba allí presente. Les dijo: si ustedes realmente se arrepienten y vienen en fe hacia el Señor Jesús, ustedes, número uno, sus pecados serán perdonados. Número dos, ustedes serán librados de la condenación. Número tres, ustedes serán parte de ese nuevo reino, de ese reino milenial en el que nuestro Señor Jesucristo vendrá y reinará con ustedes. Reinará. Pero requiere de ustedes, no que ustedes hagan alguna obra en específico, sino realmente que crean de verdad, en una fe genuina. Así es que el mensaje, amados hermanos, no ha cambiado. Toda persona que no conoce al Señor es un practicante del pecado. Toda persona que no conoce al Señor es un pecador libidinoso, lleno de concupiscencias en su vida. Pero lo cierto es de que cuando una persona viene a Cristo en un genuino actitud de arrepentimiento, el perdón está allí para él. Y viene por gracia la metanoia, el cambio de mente, el cambio de propósito, el cambio de vida. Así que, ¿qué hará usted, querido hermano? Todas las abundantes bendiciones de la salvación, todas las promesas del pacto están disponibles. Sin embargo, los oyentes de Pedro solamente podían obtenerlas cuando cada uno se convierta de su maldad. Cuando cada uno de ellos se convierta de su maldad. La fe acompañada de genuino arrepentimiento es la llave que abre todas estas promesas del Señor. Pedro había mostrado claramente que las declaraciones de nuestro Señor Jesús eran todas ellas afines con la profecía del Antiguo Testamento, por lo que para ellos, para quienes estaban escuchando el mensaje del apóstol Pedro, era apremiante que estos oyentes respondieran en un genuino arrepentimiento y fe. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Sigue tan vigente así como 2000 años atrás, o aún mucho más todavía hacia atrás, aún sigue todavía tan vigente como hasta hoy, y lo será hasta que nuestro Señor Jesucristo retorne por su iglesia. Así que, hermanos, ¿realmente somos creyentes? ¿Realmente ha habido un genuino arrepentimiento en nuestras vidas? Acompañado evidentemente, viniendo por una fe genuina, un arrepentimiento genuino, un cambio de conducta en nuestra vida. ¿Realmente se ve reflejado en nosotros? ¿O estamos viviendo simplemente vidas religiosas? ¿O estamos viviendo simplemente vidas en las cuales creemos o tal vez consideramos que simplemente por asistir a una iglesia, por congregarnos, creemos de que el Señor será tan bueno como para darnos salvación? Por lo menos la palabra de Dios nos muestra claramente de que esto no sucederá. El Señor no nos juzgará porque simplemente hemos venido y hemos puesto algunas posiciones de nuestro cuerpo para escuchar el mensaje o simplemente para venir y cantar. El Señor nos juzgará por algo mucho más que eso. Y esto simplemente se traduce para nosotros en relación. Porque puede haber cualquier cosa para nosotros. Moralidad, buenas obras y cualquier cosa puede haber para nosotros o para las personas afuera. Pero delante de Dios, su justicia, dice la palabra, se manifestó por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y todo aquel que se acerca a Dios en fe, con un genuino arrepentimiento, esta persona es verdaderamente salva. Bien, vamos a orar. Amado Señor, Padre, te agradezco, Señor, por mostrarnos, papá, tu palabra y ser tan claro, ya desde el Antiguo Testamento, Señor, mostrándonos de que, Padre, cuán importante es para una persona quien oye tu palabra, que es el instrumento de salvación, Padre, que realmente se acerque a ti en fe, creyendo realmente que Jesús es el Mesías, creyendo realmente de que su muerte ha sido un sustituto, Señor, por su propia vida, y que por medio de Cristo, Señor, puede tener vida eterna con un genuino arrepentimiento. Arrepintiéndose, Señor, de todas aquellas cosas. No podremos, Señor, recordar realmente todas aquellas cosas, Señor, en las cuales te hemos fallado. Definitivamente no podremos recordar. La cantidad de horas no sería suficiente para poder decirte cada una de aquellas cosas que hemos hecho, transgredido tu palabra. Pero, Señor, la actitud de nuestro corazón, el genuino arrepentimiento, el cambio de mentalidad, lo que tú haces cuando alguien se acerca de verdad delante tuyo, Padre, eso es lo que constituye, Señor, en que esta persona definitivamente, Señor, no volverá a hacer aquella práctica del pecado en la cual estuvo antes de conocerte. Padre, ayúdanos. Haz, Señor, de esta iglesia una iglesia que realmente, Señor, sea una iglesia salva. Una iglesia en la cual cada miembro de esta iglesia sea también un miembro de tu iglesia universal, cuyo nombre esté registrado en el libro de la vida y cuyas obras, Señor, demuestren realmente su salvación. Que tenga el deseo ferviente, Señor, de servirte. Que tenga el deseo ferviente, Señor, de andar en justicia, en tu justicia. Padre, ayúdanos, Señor, guíanos por medio de tu palabra, danos sabiduría. Padre, cambia nuestras mentes, nuestros corazones. Permite, Señor, que te sirvamos de corazón. Y si fallamos, Señor, sabemos, Padre, que usted está presto para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, Señor, de toda maldad, si los confesamos y volvemos nuevamente a una comunión con usted por medio de su Hijo. Así que gracias, Señor, por todo esto que usted nos ha dado. En el nombre de su amado Hijo Jesús. Amén.